Gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente por la oportunidad que nos da de congregarnos, de estar aquí en este lugar para alabar a Dios, para poder glorificarle, para edificarnos unos a otros y para edificarnos, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios. Espero que esta lección nos ayude en algo en nuestra vida personal para poder agradar a Dios y poder servirle de una mejor manera día con día. Creo que cuando nosotros vemos, hermanos, a la iglesia crecer, añadiéndose personas por medio de la obediencia, creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, ¿verdad?, nos alegramos, nos ponemos felices y nos regocijamos de felicidad, ¿verdad? Como la palabra de nuestro Dios enseña que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta allá en los cielos. Pero el tiempo pasa, hermanos, y muchos de los que han creído vuelven atrás porque se han olvidado de lo que Dios ha hecho por ellos, o aún viven recordando su vida pasada y no pueden, ¿verdad?, superarlo. O a veces hay conflictos entre hermanos y no tenemos la capacidad de poder perdonar, de poder nosotros llegar a una armonía con nuestros hermanos a la cual podamos agradar a Dios. Y el tema de esta tarde, hermanos, quiero hablar acerca del perdón. El perdón es algo que como cristianos, hermanos, necesitamos y es esencial en nuestra vida. Y no solamente como cristianos, sinceramente como seres humanos deberíamos aprender a perdonar para poder nosotros vivir en paz. He visto a cristianos o excristianos que ahora ya no obedecen a Dios, que viven lamentándose, odiando a las personas que les han hecho daño, o odiando a sus padres porque fueron injustos, odiando a muchas personas porque quizás se comportaron de una manera no adecuada delante de ellos, y a muchos hermanos odiando y aborreciendo incluso a los propios hermanos. Cuando nosotros, hermanos, tenemos este serio problema de no poder perdonar, debemos nosotros meditar, debemos esforzarnos y aprender a cambiar nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar. Porque ciertamente, hermanos, ¿quién no ofende? Dijo el apóstol Pablo, no hay ni aún uno justo. Todos ofendemos. Y a veces nosotros queremos, ¿verdad?, que los demás nos respeten, a pesar de que nosotros los ofendemos, y queremos que los demás nos perdonen, pero cuando a nosotros nos ofenden, no queremos perdonar. No queremos, ¿verdad?, olvidar esa ofensa, sino que guardamos esa ofensa como que va a ser nuestra próxima arma para cuando venga un conflicto. Dice allá en la primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como he dicho, hermanos, muchos de nosotros estamos, ¿verdad?, felices, contentos, alegres cuando los pecadores se arrepienten y vuelven nuevamente a la comunión que es en Cristo Jesús. Y muchos nos alegramos. Pero cuando alguien nos ha ofendido y se ha ido de la iglesia, y a veces decimos, ay, qué bueno que se fue el hermano, porque verle todos los días, todas las reuniones era pesado, era imposible. Pero cuando vemos volver al hermano, muchos nos molestamos, nos enfurecemos y dejamos a un lado lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo se va fuera de su casa y malgasta todo su dinero, y cuando regresa aquel hijo, dice la Biblia que su padre tenía la capacidad de perdonar, no tenía ningún rencor guardado en su corazón, a pesar de que su hijo había gastado todo lo que le había dado. El padre no estaba pensando en todo lo que aquel había malgastado. Cuando el hijo pródigo regresa, dice la Biblia que viene arrepentido, y su padre le recibe, que fue movido a misericordia, le recibe con amor y proveyendo lo necesario para su hijo. Sin embargo, había un hermano que se molestó cuando vio que su hijo regresó y que su padre se estaba regocijando con él.
Ya vemos muchos hermanos que tomamos esta actitud, hermanos, porque en realidad no hemos aprendido a perdonar. Nuestro corazón está dañado, lastimado y queremos guardar esas ofensas de nuestros hermanos hacia nosotros. Y en vez de ayudar a nuestro hermano arrepentido cuando se ha ido al mundo y regresa a la iglesia, no nos acercamos a él. Al contrario, le miramos feo, lo menospreciamos, lo hacemos sentir como que aquí no encaja, porque tenemos algo, un rencor en contra de él. Según el diccionario, hermanos, el perdón o perdonar es suspender la aplicación de un castigo, olvidar una ofensa, dejar de exigir una deuda, poner todo el esfuerzo. Dice, ¿verdad?, suspender la aplicación de un castigo. Por ahí, los que tenemos hijos pequeños, nuestros hijos se portan mal y uno les habla, les dice, y como que no les interesa hasta que se va a aplicar el castigo. Y cuando ya ven el cinturón en la mano, empiezan, perdón. Buscan el perdón, pero uno a veces quiere decir, bueno, sí te voy a perdonar, pero no te vas a salvar del castigo. Pero dice, ¿verdad?, que perdonar significa suspender la aplicación de un castigo. Cuando un pecador, hermano, se arrepiente, a pesar de que haya ofendido a Dios en una gran manera, y él viene y hace lo que dijo la primera carta de Juan, dice, ¿verdad?, el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si algún pecador se ha ido, ¿verdad?, según un cristiano, se ha ido de la iglesia a cometer multitud de pecados, pero aún tiene la oportunidad de regresar a la iglesia, el tiempo, la vida, de volverse a ponerse en paz con Dios. Dios, hermanos, dice la Biblia que Él va a suspender el castigo. Aquel que se ha apartado del Evangelio, aquel que es infiel para con Dios, aquel que se ha alejado del camino, dice que está reservado para el lago de fuego. Va a recibir un castigo por su infidelidad. Pero si ese hermano se arrepiente y regresa a la iglesia, Dios le va a suspender el castigo. Porque Dios es bueno y es justo, y a pesar de que ese hermano ha ofendido, Dios va a olvidar la ofensa. Dice olvidar una ofensa, dejar de exigir una deuda. Cuando nosotros debemos, hermanos, y a veces no tenemos la capacidad de pagar, y aquella persona es buena y ve nuestra aflicción, a veces nos dice, ¿sabes qué? Me debías tanto, olvídalo. Ya no me debes nada. Y aquella persona, hermanos, que perdona una deuda, esa persona tiene que olvidar la deuda, porque la está perdonando. Pero hay muchos que dicen, olvida la deuda, pero cuando lo ven, oye, tú me quedaste a deber. Pero ¿cómo? Si ya me perdonaste. Debiste olvidar la deuda. Perdonar, hermanos, quiere decir olvidar. Dice olvidar la ofensa, la deuda, lo que tengamos, lo que hicimos, lo que cometimos. Cuando alguien nos perdona, entonces va a olvidar. Pero en realidad, hermanos, ¿cómo debe ser el perdón? Dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 12 nos dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, ¿verdad?, el escritor a los Hebreos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando alguien perdona, hermanos, debe hacerlo como Dios enseña. Dice, nunca más me acordaré. Si nosotros, hermanos, meditamos y pensamos cuántas veces hemos ofendido a Dios, quizás no hemos tenido, ¿verdad?, el valor de irnos de la iglesia, porque sabemos que no es lo correcto. Pero a pesar de que somos cristianos, ofendemos a Dios con el pensamiento, con las actitudes, y de una u otra forma dice la Biblia que siempre pecamos delante de Dios. Pero la esperanza que tenemos es que nosotros, hermanos, nos arrepentimos y tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Allá está Jesús abogando al Padre: Señor, perdónale, olvida su pecado. Y
Dios, hermanos, dice que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nunca más se acuerda de aquella ofensa. Dice aquí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 17, nos dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Podemos notar, hermanos, el amor que Dios tiene, la capacidad que Dios tiene de olvidar instantáneamente la ofensa cuando alguien se arrepiente. Dice también allá en Jeremías capítulo 31, verso 31 a 34 nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y nunca fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vemos, hermanos, cómo la Biblia describe a Dios, un Dios amoroso que sabe perdonar. Por allí, a veces hablando con algunos hermanos, siempre he dicho que si nuestra salvación dependiera de ser juzgado por los hombres, ninguno entraría al cielo. Porque nosotros lo malo, hermanos, no lo olvidamos. Pero tenemos una capacidad de olvidar lo bueno muy fácil. Cuando nosotros tenemos que aprender a hacer algo bueno, nos cuesta aprender a hacerlo. Pero vemos el error de alguien y nunca lo olvidamos. Ahí lo tenemos para que cuando nos venga a amonestar el hermano, le digamos, ¿sabe qué? Si usted hizo esto hace mucho tiempo. Recordando, hermanos, los errores de aquellos que quizás ya se han reformado, que han pedido perdón delante de Dios, y delante de Dios ya no tienen ningún problema. Ahora el problema está entre hermanos. Dice, ¿verdad?, ¿cómo es el perdón? El perdón, hermanos, debe ser olvidarnos, como dijo la Biblia, como Dios lo hace. Pero la forma de pedir perdón es importante. Dice allá en Hechos capítulo 2, un pasaje bastante conocido, Hechos capítulo 2, verso 38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que cuando nacemos, los bebés, hermanos, los niños son libres de pecados porque no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y los niños, hermanos, van aprendiendo lo que se les va enseñando. Si a un niño le enseña lo malo, él lo va a hacer ingenuamente y va a cometer cosas malas. Pero si pensamos en la Biblia, hermanos, recordemos, ¿verdad?, a Samuel, cómo fue consagrado para servir a Dios. Cuando su madre lo llevó al sacerdote y dijo, bueno, mi hijo debe ser enseñado para agradar a Dios. Samuel, hermanos, fue un varón educado correctamente conforme a la palabra de Dios. Y Dios no dudó en llamar a Samuel. Cuando vio que él estaba bien y recto delante de sus ojos, Dios le habló a Samuel. Cuando vemos, hermanos, a los niños crecer, nos damos cuenta de que en casa quizás hacemos un buen trabajo, les enseñamos, pero ellos salen al mundo, a la escuela, y empiezan a aprender palabras que no escuchan en casa, pero las saben, las escuchan en la escuela. Pero si nosotros usamos ese vocabulario en casa, ellos lo ven normal. Pero usted, cuando nota a uno de sus hijos y de repente su hijo se acerca a usted y le pregunta, papá, ¿qué quiere decir esta palabra? Todavía espantados de que no sabe, no entiende.
no comprenden la dimensión de las palabras. Y hay muchas cosas que los niños, hermanos, van aprendiendo. Conforme uno va creciendo, entonces uno se va apartando de Dios porque ya aprende a tomar decisiones, a conocer lo bueno y lo malo. Pero sabemos, hermanos, que la forma de pedir perdón tiene que ser genuina, reconociendo. Aquel que no se ha bautizado, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados, necesita reconocer que día con día ofende a Dios y que no tiene la oportunidad de anhelar una salvación si no es por medio de saber pedir perdón a Dios, de ponerse a cuentas con Dios. Y dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, aquí en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo tan sencillo. Cuando Pedro estaba predicando en Hechos 2, hermanos, estaba recalcando a la humanidad, a todos esos judíos ahí reunidos, lo que habían hecho. Verso 36-37 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué estaba diciendo Pedro, hermanos? Que ellos habían crucificado a Jesús, a Dios mismo. ¿Qué sintieron esos varones, hermanos, que estaban escuchando que Pedro los estaba acusando, diciéndoles: ustedes lo crucificaron? Dice que la Biblia que en ese momento aquellos hombres se compungieron, se preocuparon. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos han entendido, han comprendido, saben que han ofendido a Dios. Y aquellos que se bautizaron en Hechos 2, hermanos, es porque han reconocido que ellos crucificaron al Hijo de Dios, a Dios mismo. ¿Qué pasaría por nuestra mente, o qué pasa por nuestra mente, hermanos, cuando nosotros comprendemos que hemos crucificado a Dios? Hemos hecho una ofensa enorme. ¿Será que alcanzaremos misericordia delante de Dios? ¿Será que hay algo que podamos hacer suficiente para poder lograr que Dios nos perdone? Seguramente esos varones judíos, hermanos, se preocuparon y dijeron: no vamos a poder sacrificar nada hacia Dios para lograr que Él nos perdone. Cuando ellos hacen la pregunta, dicen: ¿qué haremos? Creo que nadie de ellos, hermanos, esperaba esta respuesta. Dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Dijo Pedro, ¿verdad? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Se puede imaginar, hermano, hermana, amigo oyente, aquellos judíos reconociendo que crucificaron a Jesús, que crucificaron a Dios mismo? Y cuando Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense, dice la Biblia que en ese momento creyeron aproximadamente 3,000 personas. ¿Quién no iba a aprovechar esa gran oferta? Quizás si volvían a preguntar qué tal y Pedro se le ocurría algo más difícil. Esos varones que creyeron, hermanos, dice la Biblia que se arrepintieron. Debemos nosotros, hermanos, aprender a pedir perdón a Dios de la forma correcta, con arrepentimiento. Cuando alguien, hermanos, ha reconocido que está haciendo algo mal y quiere dejar de hacerlo, tiene que estar arrepentido. Porque hay quienes saben que están haciendo algo mal, pero no están arrepentidos. Están conscientes de que están ofendiendo, pero no están dispuestos a dejarlo. Quieren seguir haciendo lo indebido delante de Dios. Y aunque quieran pedir perdón a Dios, si no hay arrepentimiento, de nada sirve. Porque si uno no está arrepentido, va a volver a cometer la misma ofensa delante de Dios. Estos varones, cuando preguntaban a Pedro, hermanos, dice la Biblia que Pedro les dijo: arrepiéntanse. Algo tan sencillo.
Algo que a nuestra mente quizás no podíamos comprender, porque ¿cómo es posible que Dios me perdone de haber matado a su Hijo Jesucristo solamente con pedir perdón? Muchos podríamos decir, como dijo David, ¿verdad? Cuando llegó el profeta y le habló que él era culpable de lo que había pasado, que Urías hubiese muerto y de que hubiese tomado a Betsabé, él dijo, ese hombre es digno de muerte. David, hermanos, sabía que ese hombre era digno de muerte, y cuando el profeta le dijo, ese hombre es tú, ¿qué sintió en ese momento David? Merezco la muerte. Solo que el profeta le dijo, Dios te ha redimido de tu pecado, pero tu hijo va a morir. Ahí vino el castigo. Muchos hoy en día no quieren arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón a Dios porque no se sienten culpables, porque no sienten que estén ofendiendo a Dios, porque desconocen qué es la voluntad de Dios, desconocen qué es lo que agrada a Dios. Pero una vez, hermanos, aprendiendo a pedir perdón delante de Dios, debemos comprender que tenemos que estar en primer lugar arrepentidos. Dice Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 19 nos dice: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mis muslos, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Vemos a Jeremías, hermanos, hablando y diciendo, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta. ¿Por qué hoy en día, hermanos, se les predica el evangelio a muchas personas y no les interesa? Porque no reconocen su falta. Hablaba el hermano Elber de las bienaventuranzas, hermanos, y aquel que no reconoce, no siente la necesidad de estar a cuentas con Dios. No siente la necesidad de arrepentirse y de estar a cuentas con Dios, de llegar a un acuerdo con Dios, de pedir perdón delante de Dios. En ese lugar, hermanos, donde Pedro estaba predicando en Hechos capítulo 2, no solamente habían 3,000 personas, estaba reunida toda la nación. Pero muchos oyeron lo mismo, pero muchos no les interesó, muchos no les importó, porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios. A ellos no les interesó llegar a un acuerdo con Dios. Pero, hermanos, dice la Biblia que debe haber arrepentimiento para poder estar a cuentas con Dios. Dice Marcos capítulo 1. Dice Marcos capítulo 1 verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pedro lo dijo, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno. La forma correcta, hermanos, de pedir perdón es que sintamos el arrepentimiento, que, como dijo Jeremías, reconozcamos nuestra falta y pensemos llegar a un acuerdo delante de Dios. Que Dios nos perdone. Como he dicho, muchos de nosotros pensamos que ya somos demasiado justos y que no ofendemos a Dios, porque no reconocemos nuestra falta. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que dijo el apóstol Pablo? Examinaos a vosotros mismos. ¿Nos estamos examinando día con día? ¿Nos sentamos a meditar en qué hemos ofendido hoy a Dios? ¿O no nos interesa saber si hemos ofendido a Dios o no? E ignoramos lo que la palabra de Dios nos dice. El libro de Nehemías, hermanos, dice la Biblia que Nehemías se encargó de volver a reedificar los muros, y que cuando él estaba, ¿verdad?, reedificando los muros, dice que hablaba y se leía la palabra de Dios al pueblo, no una hora. Se leía la palabra de Dios casi durante medio día.
Ahí estaba el pueblo, hermanos, atento, prestando atención a los mandamientos de Dios, porque tenían temor y desconocían la palabra de Dios. Cuando Nehemías, hermanos, estaba reedificando, dice la Biblia que el pueblo se había olvidado de la palabra de Dios, pero ellos empezaron a reconocer y dijeron: Señor, es cierto, nuestros padres te ofendieron y se olvidaron de tus mandamientos y estatutos. Y muchos hoy en día están viviendo su vida tranquilamente porque no reconocen que están ofendiendo a Dios o que estamos ofendiendo a Dios. Sentir tristeza, según el apóstol Pedro, dice que los varones que escucharon se compungieron, se preocuparon, se entristecieron. Hemos crucificado al Hijo de Dios. Y pienso que muchos de ellos en ese momento dijeron: ¿cómo no pudiésemos regresar el tiempo para no participar con aquellos que decían: crucifíquenme? Seguramente muchos lo hubiesen deseado, pero el tiempo, hermanos, no puede volver atrás. Para poder estar a cuentas delante de Dios, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, que tenía que haber arrepentimiento y tenía que haber tristeza. Una tristeza que nos da la necesidad, hermanos, de estar a cuentas con Dios. Dice Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Usted y yo, hermanos, necesitamos sentir tristeza, y en muchas ocasiones nos pasan cosas desagradables, nuestra vida es un desastre, no comprendemos el por qué, pero porque nos hace falta examinarnos. Es triste ver a aquellos que han obedecido al Evangelio y hoy en día no están aquí. Y los vemos en la calle y los saludamos y a veces ya ni nos hacen caso, ya ni nos quieren saludar, nos voltean el rostro y da tristeza. Da tristeza ver esas actitudes de aquellos hermanos que se han ido al mundo, que ya no les interesa, que han perdido el temor, que su corazón está cauterizado, endurecido. Aunque se les invite, hermanos, a regresar, a que se reconcilien con Dios, a que vengan y pidan perdón a Dios, a ellos no les interesa. Están envanecidos. Y duele. ¿Cómo se debe sentir Dios, hermanos, con la actitud de aquellos que habiendo creído, se han apartado del Evangelio? Dijo Dios, hermanos, mejor les hubiese sido no haber conocido del Evangelio, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento de Dios. Debe haber tristeza, hermanos, debe haber, o debemos sentir aflicción. Debe sentir aflicción. Esa aflicción, hermanos, yo no sé cuántos lo han sentido, pero cuando uno no puede respirar, siente una aflicción. Cuando uno necesita el oxígeno y uno no puede estar respirando o no puede respirar fácilmente, uno se empieza a preocupar. Necesitamos buscar, ¿verdad?, ayuda, medicamentos o a un médico, al oxígeno. Pero por el pecado, ¿cuántos de nosotros nos afligimos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestro pecado, como dijo ayer Jeremías? Muy pocos. Y aquellos que hemos reconocido nuestro pecado, no estamos afligidos, no hay aflicción. ¿Qué hace la aflicción? Que nosotros nos acerquemos, que nosotros actuemos a hacer las cosas pronto. Pero ahí ven a hermanos predicando el Evangelio, hablándole a las personas que vengan al arrepentimiento, y las personas dicen: nah, está bien, yo sé que ofendo a Dios porque sé que no es bueno tomar, sé que no es bueno fumar, sé que no es bueno fornicar, pero más adelante. No se siente, ¿verdad?, la aflicción. Y aún en el momento del dolor, hermanos, muchos quieren, ¿verdad?, pedir perdón a Dios, pero no están arrepentidos, no sienten tristeza por lo que han hecho delante de Dios, pero quieren obtener el perdón de Dios. Debe haber aflicción, dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 9 nos dice: afligíos
y lamentad y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dijo Santiago, ¿verdad? Afligidos y lamentad. ¿Está usted, hermano, afligido porque ha ofendido a Dios? Si está afligido, ¿usted se ha puesto en paz con Dios? Tenemos una gran bendición, hermanos, de que Dios está dispuesto para perdonarnos. Dios está listo para decir, ven, arrepiéntete, pídeme perdón y olvido todo. A veces nos limitamos a pedir perdón a las personas porque ellos no olvidan. A veces va uno y le dice, ¿sabes qué? Te ofendí, perdóname. Y él dice, no, ni me vuelvas a hablar, ni te conozco. No quiero saber nada de ti. Y aunque usted se pueda pasar toda la vida pidiendo perdón, no lo van a perdonar. Pero vemos cuán amoroso es Dios porque Él sí está dispuesto. Y no usted va a llegar a rogarle, no, usted va a ponerse a cuentas con Dios. Y Dios lo va a perdonar en el momento que usted esté arrepentido, que esté triste, que esté afligido. Debemos nosotros, hermanos, para poder pedir perdón a Dios, sentir dolor. Muchas veces creo que a muchos de nosotros nos ha tocado cortarnos o lastimarnos y ya no queremos seguirnos cortando, ya no queremos seguirnos golpeando porque duele. ¿Quién de nosotros puede ser tan masoquista que se clava un clavo y estar jugando con el clavo en la mano? No, ¿verdad? Porque hay dolor. A veces nos lastimamos o se lastiman mis hijos y ¡ay, me da miedo que lo saquen! Porque saben que va a doler. Nosotros, hermanos, no sentimos el dolor ante el pecado. No nos ponemos a pensar, hermanos, cuán doloroso es el pecado hacia nuestra vida. Porque el pecado, hermanos, no es de que lastime a Dios, no. Muchos por ahí piensan que el pecado es como la kriptonita de Superman, debilita a Dios, no. El pecado, hermanos, nos destruye a nosotros. Dijo Pablo a los romanos, porque la paga del pecado es muerte. El pecado, hermanos, nos daña a nosotros mismos y a Dios no le hace nada. Dios sigue siendo Dios aunque toda la humanidad peque. Él sigue siendo Dios. Pero muchos piensan que le hacen un favor a Dios por reconocer el pecado. Dice Romanos capítulo 9, versículo 2 nos dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dijo en el verso 1 el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Allí estaba Pablo, hermano, siendo afligido por el gran dolor que sentía de ver a su nación, no queriendo aceptar a Dios en su vida, no queriendo reconocer, no queriendo sentir ese dolor, esa aflicción, esa tristeza de que han ofendido a Dios. Y ahí estaba Pablo sintiendo dolor y tristeza, reconociendo el pecado de aquellos que no les interesaba, porque esa nación, hermanos, vivía sin temor alguno, sin dolor alguno. Ellos no les interesaba estar ofendiendo a Dios. Debemos nosotros, hermanos, como he dicho, aprender a pedir perdón a Dios de esta manera. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Dijo Pedro allá en Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentidos y bautícese. Si uno de nosotros no ha sido bautizado, debe reconocer que ofende a Dios, que está mal delante de Dios, y esa ofensa debe hacerle sentir arrepentimiento, tristeza, dolor. Y por medio de eso, hermanos, amigo oyente, tiene que llegar al bautismo, al acto de obediencia delante de Dios. Dice, ¿verdad? Debemos bautizarnos para el perdón de los pecados. Dios, hermanos, es tan bueno. Recuerda a Naamán, aquel soldado muy importante, pero era leproso. Y dice la Biblia que él llegó y fue al profeta
Y el profeta le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y este capitán dice que se enfureció. ¿Cómo? Mejores ríos hay en mi tierra. Y se iba, regresó a su tierra. Cuando sus criados le dijeron, Señor, si el profeta no te hubiese mandado una gran cosa, ¿no la hubieses hecho? Si el profeta te hubiera dicho, tráeme 1000 ciclos de plata, 1000 ciclos de oro, ¿no hubieses ido corriendo y los hubieses traído para que el profeta te sanara? Lo que muchos no comprenden es que Dios es tan amoroso que por medio de un simple acto que para muchos no es importante, porque hay quienes han obedecido, se han bautizado y se han alejado porque no le prestan la importancia necesaria. Naamán, hermanos, dice la Biblia que comprendió y regresó al Jordán y se sumergió las veces que el profeta le dijo. Si se hubiera limpiado la primera vez que se sumergió, Naamán no se hubiera sumergido la segunda vez. Hubiera dicho, bueno, ya estoy limpio, me voy a mi casa. Pero se sumergió la primera y no pasó nada. Se sumergió la segunda y no pasó nada. Se sumergió la sexta vez y no pasaba nada. He allí la fe, la obediencia hacia Dios. Pero se sumerge la séptima vez, como el profeta lo había dicho. Y dice que cuando Naamán sale del río, su piel era como la de un bebé. Imagínese, hermano, que Naamán hubiera dicho, no, ya voy 5 veces, no, esto no sirve de nada, ni siquiera un granito cae de mi piel. Y hubiese perdido la fe y se hubiera marchado. Pero no, ahí Naamán, hermano, se aferró, hizo las 7 veces y dice que su cuerpo fue limpio como la piel de un bebé. El bautismo, hermanos, dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice Dios, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dijo Pedro cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Él dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué tenían que bautizarse? Para el perdón de sus pecados. La única forma, hermano, amigo oyente, para que Dios perdone sus pecados es ir a las aguas del bautismo, como Naamán. Muchos pueden decir, no, es que yo no creo. Muchas iglesias enseñan y dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero Pedro les dijo a los judíos, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para que Dios les perdone. La palabra de Dios, hermanos, es simple y sencilla, directa. Como cuando el profeta le dijo a Naamán, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán, nada más. No le dijo, a la primera se te va a limpiar una pierna, a la segunda se te va a limpiar la segunda pierna, a la tercera el brazo, los dedos. No, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y listo. Por eso se enojó Naamán. No comprendía que con un simple acto Dios lo iba a limpiar. Y muchos por eso no creen. No, es que es imposible que Dios perdone tantas ofensas por medio de solamente ir al bautismo. Dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, verso 21 nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dijo Pedro, hermanos, como enseñó allá en Hechos 2, ahora lo recalca en esta primera carta y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No le va a quitar las inmundicias de la carne. No, si usted tenía cicatrices, no porque vaya al bautismo quiere decir que van a borrarse las cicatrices. No. Las inmundicias de la carne ahí seguirán. Pero dijo el apóstol Pedro más adelante, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, hermanos, es para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados.
amigo oyente. Allí está Dios haciéndole la invitación. Ven y estemos a cuentas. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete. Siente esa tristeza. Siente ese dolor. Siente esa aflicción. Pero para pedir perdón, hermanos, es muy fácil. Es tan sencillo. Como lo hizo Naamán. Fue y se sumergió. Pero ¿qué hizo Naamán después de que fue limpio? ¿Se fue a su casa? No. Dice que volvió al profeta y le dijo: ten estos obsequios, toma estas cosas como ofrenda. Como quien dice, pagando por lo que habían hecho por él. Y el profeta le dijo: no voy a recibir nada. Y allí estaba, hermanos, Naamán diciendo al profeta: sepa pues que yo sirvo al rey y el rey sirve a otro Dios. Cuando el rey vaya a ese lugar a servir a Dios, yo también me tengo que postrar. Pero no tomes en cuenta mi pecado, porque yo sé que hay un Dios en Israel. Ahí vemos a Naamán, hermanos, que había reconocido que había un Dios y que no tenía la necesidad de volverse a postrar y adorar como aquel rey. Pero entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? Una vez reconociendo, una vez llegando a las aguas del bautismo como Dios lo manda, existe el mandamiento de perseverar. Aquel que ha comprendido, se ha arrepentido, está triste, se ha afligido por su pecado y ha llegado a las aguas del bautismo, ahora tiene que perseverar. ¿En qué? Dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe qué pasa? Muchos se nos predica el evangelio, hemos comprendido, nos hemos arrepentido, hemos llegado a las aguas del bautismo, pero nos olvidamos de perseverar. Dejamos a la iglesia a un lado, ya no nos importa, y empezamos a volver a ofender a Dios. Dice, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Sabemos lo que enseñaban. Dice, ¿verdad? La Biblia, en la comunión unos con otros. ¿Tenemos la comunión unos con otros? Hay hermanos que solo vienen el domingo y desaparecen. Medio saludaron. A veces ya calculan ni siquiera saludar. ¿Cómo es posible que podamos tener comunión con ellos si solo llegan y desaparecen? Acabó el servicio y como que se sientan atrás y ¡pum! Media vuelta. Cuando uno voltea a ver, ya no hay hermanos. No estamos perseverando en la comunión unos con otros. Dice, ¿verdad? En el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina, hermanos, la conocemos y debemos perseverar en ella. Pero muchos están olvidando. ¿Y cómo queremos que Dios nos perdone si estamos nuevamente ofendiendo a Dios? Dice Primera de Juan 1:9 que leíamos al principio. Dice, si decimos que no, el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está Dios, hermanos, listo, dispuesto a perdonarnos. Y a pesar de que perseveramos, hermanos, no estamos exentos de cometer errores, de cometer pecado delante de Dios. Pero la ventaja es que Dios es fiel y justo para perdonarnos. El perdón, hermanos, debemos hacerlo como lo enseña ahí en Mateo capítulo 6, versículo 14. Y debemos preocuparnos, dice, ¿verdad? Verso 14, Mateo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, hermana, amigo oyente, si usted quiere que Dios le perdone, estamos obligados a aprender a perdonar. Si nos han ofendido, hermanos, nos olvidemos. Si alguien nos tiene tan molestos, aprendamos a olvidarlo, a dejar atrás las cosas. Todos los que estamos aquí somos seres humanos y vamos a ofendernos quizás unos a otros porque no somos perfectos.
Por ahí decía un cantante famoso, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero debemos esforzarnos y aprender a pedir perdón, para que Dios nos perdone y no tengamos obstáculos delante de Dios, como dice la palabra de Dios, hermanos. Aprendamos, hermanos, a ponernos a cuentas delante de Dios y lo hagamos, ¿verdad?, para agradar a Dios, teniendo el temor para poder servirle siempre. Agradezco la atención prestada, de mi parte es todo y que el Señor les bendiga. Amén.